Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en un tema oscuro y fascinante. En el video de hoy exploraremos 6 cosas que no sabías de los prisioneros y comenzaremos con el número 1 en nuestra lista, Luis Garavito, apodado La Bestia. La historia de Garavito es una de las más inquietantes y complejas en el ámbito de la criminología moderna. Luis Garavito nació en el año 1949 en Génova, un pequeño municipio en Colombia. Desde temprana edad, Garavito mostró signos de problemas de conducta que solo se intensificarían con el tiempo. En la década de 1980, Garavito comenzó una ola de crímenes que lo harían famoso en los registros de criminología, pero por razones muy oscuras. Luis Garavito fue condenado por el asesinato de más de 140 niños, estableciendo un récord sombrío como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente. Su ola de crímenes se extendió desde finales de los años 80 hasta principios de los 90. Lo que hace que su caso sea especialmente perturbador es la meticulosidad con la que llevó a cabo sus actos y la extensión de su crueldad. Uno de los aspectos más inquietantes de los crímenes de Garavito era su habilidad para engañar a sus víctimas. Utilizaba una variedad de disfraces para ganarse la confianza de los niños y sus familias. Se hacía pasar por mendigo, trabajador o cualquier otra persona que pareciera inofensiva. Este enfoque le permitía acercarse a los niños sin levantar sospechas y llevarlos a lugares apartados, donde cometía sus crímenes sin ser detectado. Garavito no solo utilizaba disfraces para ganar la confianza de sus víctimas, sino que también empleaba tácticas psicológicas para manipularlas. Su habilidad para camuflarse y su capacidad para engañar a los niños y sus familias eran clave en su modus operandi. Una vez que tenía a los niños bajo su control, la brutalidad de sus crímenes se hacía evidente, dejando una marca indeleble en las víctimas y sus familias. El caso de Garavito fue particularmente difícil para las autoridades debido a la naturaleza meticulosa de sus crímenes y su capacidad para evadir la captura. A pesar de las numerosas denuncias de desapariciones y casos de violencia contra niños, las autoridades tardaron en conectar los puntos y descubrir el patrón detrás de los crímenes. Fue solo después de una investigación exhaustiva y el trabajo incansable de las fuerzas del orden que Garavito fue finalmente capturado. En el año 1999, Garavito fue arrestado después de una serie de intervenciones policiales y testimonios que llevaron a su captura. Durante su juicio, se revelaron detalles espeluznantes sobre la magnitud y la naturaleza de sus crímenes. Las confesiones de Garavito fueron particularmente impactantes, mostrando la frialdad y la brutalidad con la que llevó a cabo sus actos. Los informes y testimonios presentados durante el juicio ofrecieron una visión aterradora de su comportamiento y las circunstancias de sus crímenes. A pesar de su encarcelamiento, la historia de Luis Garavito sigue siendo un tema de estudio para criminólogos y psicólogos. Su caso ofrece una visión perturbadora sobre la psicopatía y los crímenes en serie, y continúa siendo una referencia para entender el comportamiento de los asesinos en serie. La magnitud de sus crímenes y su capacidad para evadir la justicia durante tanto tiempo subrayan la importancia de la vigilancia y la intervención en casos de conducta violenta. Ahora que hemos explorado la vida y los crímenes de Luis Garavito, manténganse atentos, porque en el siguiente segmento vamos a descubrir al número 2 en nuestra lista. Prepárense para otra historia igualmente impactante que revela más sobre algunos de los prisioneros más notorios de la historia. No se lo pierdan. Ahora pasemos al número 2 en nuestra lista. Richard Trent Chase, apodado el Vampiro de Sacramento. La historia de Chase es una de las más perturbadoras y complejas en el ámbito de la criminología moderna. Richard Chase nació en el año 1946 en Sacramento, California. Desde joven, Chase mostró signos de inestabilidad mental que solo se intensificaron con el tiempo. Su comportamiento inusual y sus ideas delirantes comenzaron a manifestarse de manera más prominente en su adultez, lo que eventualmente lo llevaría a cometer una serie de crímenes horribles. En el año 1977, Chase desató una ola de terror en Sacramento, California. Durante ese año, fue responsable de la muerte de 6 personas. Lo que hizo que sus crímenes fueran especialmente notorios fue la naturaleza extremadamente violenta y peculiar de sus actos.
Chase tenía una obsesión insalubre con la sangre y, de hecho, uno de sus comportamientos más inquietantes era beber la sangre de sus víctimas. Este comportamiento no solo horrorizó a la comunidad, sino que también presentó un desafío significativo para las autoridades. La serie de crímenes comenzó en enero de 1977, cuando Chase cometió su primer ataque conocido. Entró en la casa de una mujer embarazada y su bebé, resultando en un acto de violencia brutal. Este primer crimen fue el preludio de una serie de ataques que continuarían a lo largo del año. Chase cometió sus crímenes con un nivel de violencia que dejó a la comunidad en estado de shock y horror. Chase utilizaba métodos que reflejaban su estado mental perturbado. No solo atacaba a sus víctimas con una violencia extrema, sino que también involucraba rituales que estaban relacionados con su obsesión con la sangre. Estos detalles escalofriantes hicieron que el caso de Chase fuera particularmente complejo y perturbador para las autoridades. La investigación para capturarlo fue ardua, con la policía enfrentando una serie de desafíos para comprender y rastrear a un criminal con un comportamiento tan errático. Finalmente, en agosto de 1977, Chase fue arrestado. Su captura se realizó después de una exhaustiva investigación que involucró el análisis de numerosos detalles y pruebas relacionadas con los crímenes. Durante su juicio, se presentaron evidencias que ilustraban la magnitud de su locura y la gravedad de sus crímenes. Chase fue declarado culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Richard Trenton Chase ha sido objeto de numerosos estudios y discusiones debido a la complejidad de su comportamiento y la naturaleza única de sus crímenes. Los expertos en criminología y psicología han analizado su caso para entender mejor los factores que llevaron a su comportamiento violento y la forma en que su salud mental influyó en sus acciones. La historia de Chase es un recordatorio sombrío de cómo las enfermedades mentales graves, si no se tratan adecuadamente, pueden llevar a comportamientos extremos y peligrosos. Su caso sigue siendo un tema importante de estudio para quienes buscan comprender las raíces de la violencia extrema y la psicopatía. Ahora que hemos explorado la inquietante historia de Richard Trenton Chase, manténganse con nosotros, ya que en el siguiente segmento vamos a descubrir al número 3 en nuestra lista. Prepárense para otra historia igualmente impactante que revela más sobre algunos de los prisioneros más notorios de la historia. Continuamos con el número 3 en nuestra lista. Charles Manson, el infame líder de la familia Manson. La historia de Manson es una de las más fascinantes y perturbadoras en el ámbito de los crímenes de culto. Charles Manson nació en el año 1934 en Cincinnati, Ohio. Desde joven, Manson mostró un comportamiento problemático y una falta de estabilidad emocional que lo llevaría a una vida de criminalidad. A lo largo de los años 60, Manson logró formar un culto conocido como la familia Manson, que atrajo a una serie de seguidores jóvenes y vulnerables. El culto de Manson se caracterizaba por una mezcla de charlatanería, manipulación psicológica y un deseo de apoderarse de sus seguidores. Manson convenció a sus seguidores de que él era una especie de figura mesiánica y les predicó una visión apocalíptica del futuro. Utilizando sus habilidades para manipular y controlar, Manson logró que sus seguidores cometieran actos de violencia en su nombre. Uno de los episodios más notorios del culto de Manson ocurrió en el año 1969. En agosto de ese año, sus seguidores llevaron a cabo una serie de asesinatos brutales en Los Ángeles, que incluyeron el asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en su hogar. El ataque a la casa de Tate, que estaba embarazada en ese momento, fue especialmente brutal y desató una ola de horror en la comunidad. Manson y sus seguidores fueron capturados y arrestados en el mismo año. Durante el juicio, se revelaron detalles alarmantes sobre cómo Manson había manipulado a sus seguidores para cometer estos crímenes. El caso atrajo una atención considerable de los medios, y la historia de Manson y su culto se convirtió en un símbolo de los temores sociales de la época. En el juicio, Manson y varios de sus seguidores fueron condenados por los asesinatos. Manson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Manson se convirtió en un ícono de la cultura criminal y continuó generando controversia con sus declaraciones y su comportamiento.
La historia de Charles Manson ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, y sigue siendo un tema de interés para criminólogos, psicólogos y estudiosos de la cultura popular. Su capacidad para manipular y controlar a sus seguidores, así como la violencia extrema que infligió, destacan la peligrosidad de los líderes de culto y la influencia que pueden tener sobre personas vulnerables. Ahora que hemos examinado la vida y los crímenes de Charles Manson, manténganse con nosotros para descubrir al número 4 en nuestra lista. Prepárense para otra historia que revela más sobre algunos de los prisioneros más notorios de la historia. No se lo pierdan. Avanzamos al número 4 en nuestra lista, Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber. La historia de Kaczynski es una de las más enigmáticas y perturbadoras en la criminología moderna, marcada por su campaña de terror a través de bombardeos. Ted Kaczynski nació en el año 1942 en Chicago, Illinois. Desde joven, Kaczynski mostró un alto grado de inteligencia y fue admitido en la Universidad de Harvard a una edad temprana. Sin embargo, su vida tomó un giro oscuro cuando comenzó a desarrollar una serie de creencias radicales sobre la tecnología y la sociedad. En la década de 1978, Kaczynski comenzó una serie de ataques con bombas caseras que se extendieron durante casi 2 décadas. Su objetivo principal era la tecnología y la industria, que él veía como una amenaza para la libertad humana y el bienestar de la sociedad. Kaczynski envió una serie de bombas a universidades y compañías tecnológicas, causando varias muertes y numerosas lesiones. Una de las características más inquietantes del caso de Kaczynski fue su meticuloso enfoque en la creación de bombas. Las explosiones eran a menudo extremadamente sofisticadas, lo que indicaba un alto grado de conocimiento técnico y precisión. Kaczynski se mantenía en un estilo de vida recluso en una cabaña en el bosque de Montana, lo que dificultó aún más la tarea de las autoridades para rastrearlo y capturarlo. En el año 1996, el caso de Kaczynski llegó a un punto crítico cuando publicó un manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro, en el que exponía sus ideas sobre el impacto negativo de la tecnología en la humanidad. Este manifiesto jugó un papel crucial en su captura, ya que su hermano reconoció el estilo de escritura y las ideas expresadas en el documento, lo que llevó a su arresto en el año 1996. Kaczynski fue arrestado y en 1998 se declaró culpable de todos los cargos en su contra. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Kaczynski ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, ya que sus motivaciones y sus métodos de ataque plantean preguntas complejas sobre la relación entre la tecnología, la sociedad y la salud mental. La historia de Ted Kaczynski es un recordatorio de los peligros asociados con el extremismo ideológico y la forma en que las creencias radicales pueden llevar a actos de violencia. Su caso sigue siendo un tema de estudio para aquellos interesados en la criminología, la psicología y la tecnología. Ahora que hemos explorado la vida y los crímenes de Ted Kaczynski, sigan con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a descubrir al número 5 en nuestra lista. Ahora, pasemos al número 5 en nuestra lista. Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. La vida de Escobar está llena de intrigas, poder y violencia, y su impacto en la historia del crimen es monumental. Pablo Escobar nació en el año 1949 en Río Negro, Colombia. Desde joven, Escobar mostró una ambición sin límites y una habilidad para los negocios que lo llevarían a convertirse en uno de los criminales más influyentes del siglo XX. Fundó el Cartel de Medellín, una organización criminal que se convirtió en el principal productor y distribuidor de cocaína a nivel mundial durante la década de los años 80 y principios de los 90. Escobar no solo fue conocido por su habilidad para el tráfico de drogas, sino también por su brutalidad y su capacidad para manipular el sistema. Su imperio narcotraficante era increíblemente lucrativo y a su altura controlaba gran parte del mercado de cocaína en Estados Unidos y Europa. Para proteger sus intereses y mantener su poder, Escobar empleó una combinación de violencia extrema y corrupción, y no dudó en utilizar estos métodos para eliminar a sus enemigos. Uno de los aspectos más notorios de la carrera de Escobar fue su capacidad para construir y mantener un gran poder e influencia.
En su apogeo, Escobar tenía tanto dinero que incluso comenzó a construir viviendas y escuelas en las comunidades más pobres de Colombia, lo que le otorgó un gran apoyo popular en algunas áreas. Sin embargo, su generosidad no era solo por altruismo, también era una táctica para ganar lealtad y proteger sus operaciones. A pesar de su fachada de benefactor, la vida de Escobar estaba marcada por una violencia implacable. Los conflictos entre el cartel de Medellín y otros grupos narcotraficantes, así como su enfrentamiento con el gobierno colombiano y las fuerzas de seguridad, resultaron en una ola de violencia que dejó miles de muertos y heridos. Escobar utilizó su riqueza para sobornar a políticos, jueces y oficiales de policía, asegurando así que sus actividades criminales pudieran continuar sin mucha interferencia. El final de Escobar llegó en 1993, cuando fue abatido en un tiroteo con la policía colombiana en Medellín. Su muerte marcó el fin de una era de violencia y narcotráfico en Colombia, aunque el legado de su influencia y el impacto de sus crímenes todavía resuenan en la sociedad colombiana y en el crimen organizado global. La vida de Pablo Escobar es un estudio complejo de cómo el poder, la corrupción y la violencia pueden converger en una figura de gran notoriedad. Su historia es un recordatorio de los profundos efectos que el tráfico de drogas puede tener en una sociedad y la lucha constante por el control y la justicia. Ahora que hemos revisado la vida y los crímenes de Pablo Escobar, sigan con nosotros mientras descubrimos al número 6. Finalmente llegamos al número 6 en nuestra lista: Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos y controvertidos de la historia moderna. La vida del Chapo está llena de audaces fugas de prisión, violencia extrema y una carrera criminal que dejó una marca indeleble en el tráfico de drogas a nivel global. Joaquín Guzmán nació en el año 1954 en La Tuna, Sinaloa, México. Desde temprana edad, Guzmán se involucró en el mundo del crimen y rápidamente se destacó por su capacidad para el contrabando y el tráfico de drogas. En la década de los años 80, Guzmán se convirtió en uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, una organización criminal que se convirtió en una de las más poderosas en el tráfico de drogas a nivel mundial. Guzmán era conocido por su habilidad para evadir a las autoridades y por sus métodos extremadamente violentos para mantener su control sobre el narcotráfico. Su capacidad para corromper a funcionarios y su red de contactos lo ayudaron a consolidar su posición de poder. Además de su habilidad para manejar el negocio del narcotráfico, Guzmán se hizo famoso por sus audaces y espectaculares fugas de prisión. En 1995, Guzmán logró su primera fuga de prisión al escapar de una cárcel de alta seguridad en México, escondido en un carrito de lavandería. Su escape fue un evento que causó gran revuelo y puso en evidencia la corrupción y debilidad del sistema penitenciario mexicano. Sin embargo, su libertad fue corta. Fue recapturado en el año 1998. A pesar de su recaptura, Guzmán continuó operando su cartel desde la cárcel y en 1999 logró otra fuga espectacular al escapar de una prisión de máxima seguridad mediante un túnel subterráneo que se había excavado específicamente para su escape. Este evento demostró nuevamente su habilidad para evadir la justicia y el nivel de sofisticación que sus operaciones alcanzaban. Guzmán fue finalmente recapturado en el año 2015, después de una dramática serie de eventos que incluyó otra fuga de prisión. Su recaptura marcó el fin de su reinado en el narcotráfico y llevó a su extradición a los Estados Unidos. En el año 2017, fue condenado en un tribunal de Nueva York por varios cargos relacionados con el narcotráfico y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán es un testimonio de la complejidad y la brutalidad del tráfico de drogas, así como de la corrupción y los desafíos en la lucha contra el crimen organizado. Su vida criminal, marcada por sus audaces fugas y su violencia, deja una impresión duradera sobre el impacto del narcotráfico en la sociedad global. Y así concluimos nuestro recorrido por 6 cosas que no sabías de los prisioneros. Veamos.
Hemos explorado las vidas y crímenes de algunos de los criminales más notorios de la historia, desde Luis Garavito y su escalofriante método para capturar a sus víctimas, hasta Joaquín El Chapo Guzmán y sus audaces fugas de prisión. Cada uno de estos individuos dejó una marca profunda en el mundo del crimen y en la historia global. Esperamos que hayan encontrado esta exploración tan fascinante como perturbadora. Si disfrutaron del video y desean ver más contenido similar, no olviden darle un me gusta al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos, donde continuaremos trayéndoles historias impactantes e intrigantes. También nos encantaría saber qué piensan. Dejen sus comentarios abajo sobre cuál de estas historias les sorprendió más o si hay algún otro criminal o tema que les gustaría que cubriéramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado más oscuro de la historia. Nos vemos en el próximo video.